Es indispensable que se incluya la perspectiva de género en la planeación territorial, que se cambie la forma en que se construyen y que se viven las ciudades, y que con esto se generen oportunidades para las mujeres que les permita desarrollar sus capacidades y el ejercicio pleno de sus derechos, por supuesto incluido el derecho a la ciudad. ¿Me están escuchando? Sí. Buenas tardes, gracias a la Procuradora María Favorita Morelia Sollito, en particular a la Subprocuradora Leticia Jiménez Valadez, que me pasó para participar en este foro. Saludos especiales a la moderadora, compañeros de la mesa y audiencia. Inicio esta intervención desde mi experiencia empleada en Bogotá, con planteamientos de contexto nacional normativo, que implica al contexto local y sus especificidades, condiciones, influencias y voluntades políticas vinculantes y no vinculantes, que saber que estamos hablando de un proceso no solo de planeación urbana, es que como lo han dicho aquí, sino también fundamental de participación ciudadana, que quiere escuchar las voces de experiencia urbana de los ciudadanos, que sin las mujeres de base, en el territorio informal, no se puede hablar con las mujeres, y que hoy les hablo como arquitecta experta en el tema, pero también como contratista ex-contratista de la Secretaría de la Mujer, como mujer feminista, académica, ciudadana, cuidadora del padre, quien es paciente oncológico, y que me ha permitido analizar la ciudad también de otra manera. Sobre ese contexto quiero, sin desconocer otras instancias que no menciono, resaltar a nivel nacional, en el caso de Colombia, la ley 388/97, que no exige incorporar la perspectiva de género en este momento y que seguramente tocará actualizarlo. Esta ley establece los lineamientos generales para tanto distritos como municipios en Colombia para la formulación de los planes de ordenamiento territorial, que llamamos los funciones de los POS, planes básicos, sistemas de ordenamiento territorial de EOTs. Esto se diferencia más por el número de habitantes que tiene cada uno. También el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es la máxima autoridad de planeación en aspectos relacionados con esto del desarrollo económico y social del país, pero que tiene a su vez los COMPES, que son los instrumentos por medio de los cuales se definen las políticas públicas de nivel nacional. Ejemplo, el 161, que es el de equidad de género para las mujeres. Y por otro lado, que Colombia es uno de los países firmantes tanto de la nueva agenda urbana, Quito 2016 con un hábitat, como el de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí pongo el acento en dos ODS, aunque sabemos que los 14 y los 17 tienen una relación, pero en particular dos que quisiera mencionar, que es el 5 de igualdad de género, que tiene metas como la de reconocer los cuidados tanto en domicilio como en su entorno, y el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que en todas sus metas tiene explícitas e implícitas consecuencias en la calidad de vida de las mujeres. Documentos que no son vinculantes necesariamente, pero sí permiten impactar los planes de acción desde políticas públicas en su cumplimiento local. A nivel distrital, quisiera aterrizar en el caso de Bogotá, resaltando dos tipos de instrumentos. Uno de mediano plazo, que es el Plan de Desarrollo Distrital, Carta de Navegación del Gobierno de turno, esto es por un cuatrenio, y de largo plazo tenemos el POT por un lado, que Bogotá pues, va por su segunda generación a través del decreto 555 del 2021, es decir, recién firmado, al cual me voy a referir más adelante en la siguiente ronda, y las políticas públicas que desde 2017 tienen que surtir un proceso COMPES, pero en este caso distrital, que para mí es súper importante, es el decreto 668, porque es casi que el eslabón que hila el todo con las partes, pero en clave de enfoques. Y a esto me refiero con que es una norma que exige a todas las políticas públicas, tanto las que se formulen como las que se tienen que actualizar, entre otros aspectos, en incorporar 5 enfoques, uno de ellos es el de género, los otros son el diferencial poblacional, el de derechos humanos, el territorial y el ambiental. Además, tiene que surtir un proceso de participación ciudadana, convocando a las mujeres para comprender, digamos, sus necesidades en relación con cada una de las políticas,
en este caso, por ejemplo, la de movilidad o la de la bicicleta y la sector de infraestructura o la de espacio público. Y además tiene que pasar por concepto de Secretaría Estatal de la Mujer en todo lo que corresponde al enfoque de género, y si esa política de Secretaría de la Mujer que hace falta algo ajustar, el sector encargado de la política tiene que hacer. Entonces ahí, digamos, es un hilo que ayuda a hilar. Esto significa que es una norma obligante a partir de planes de acción que concretan acciones específicas con enfoque de género, concertadas con participación ciudadana, asigna presupuestos de género sensitivos, que son claves, como ya se mencionó aquí también, sobre todo para no perderse entre si hay voluntad o no hay voluntad para estos temas. Consulta y articula a la vez que redistribuye y descentraliza el sector mujeres este tipo de compromisos. Desafortunadamente no aplica o solo aplica para políticas, no aplica directamente para la formulación, actualización o modificación de programas, proyectos ni planes como el POT. Y bueno, por otro lado, desde la materia de los derechos de las mujeres en Bogotá, es importantísimo reconocer algunos hitos de contexto y confluencias. Puedo hacer un hilo en el tiempo, en 2003 se expidió el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, que refería en ese momento a 6 derechos, producto, digamos, de esfuerzos y reivindicaciones de las mujeres de base. Esto se logra además en ese momento con la articulación estratégica con Secretaría Estatal de Planeación. Ahí no existía la mujer en ese momento. En 2007 se crea el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, que es a través del decreto 403, que se actualiza en 2014, que es una instancia de coordinación, articulación y corresponsabilidad entre las organizaciones, grupos y redes de mujeres con la administración distrital. En 2010 se formula la política pública de mujeres y equidad de género a través del decreto 166, que adiciona 2 derechos, es decir, serían 8, y el que es no más, pero sí es relevante en estos temas de planeación urbana, es el derecho de las mujeres al hábitat y vivienda digna. Aquí saber que hay representaciones electas por cada uno de los derechos, y además por las localidades y además por las diversidades, ¿no? Las localidades me refiero a las urbanas y las rurales que hay en el territorio bogotano. En 2013, por mandato de las mujeres organizadas, fue creada la Secretaría Estatal de la Mujer con un nivel a la par que otros sectores como el de planeación, movilidad y otros. Y en 2018 se reglamenta al interior del Consejo Consultivo de Mujeres, o se reconoce en esa reglamentación, la Comisión Permanente de Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, y en 2020 se actualiza la política pública de mujeres y equidad de género a través del COMPES DC14, que tiene vigencia 2030, que ahora en la siguiente ronda hablaré de ello. En el primer lugar, quiero agradecer la invitación y yo voy a hablar de una de las experiencias que, bueno, tuve un conocimiento marginal, pero que estuve inmiscuida en ello. Realmente, todas las experiencias que uno considere relevantes, pues pueden ser no relevantes para otros, porque uno tiene una posición y obviamente selecciona las experiencias exitosas en función de la misma estructura de uno. En este caso, yo trabajo en la universidad, pero una universidad que está ligada con los movimientos populares. Pero también trabajo haciendo proyectos o haciendo investigaciones con algunas dependencias del gobierno. De ahí mi interés en esta experiencia. Es la de Albacete Plural, que fue una intervención que se hizo obviamente en Albacete, en donde respondiendo a la ley de igualdad que ya en 1990 existía no solo para España, sino era un compromiso de la Unión Europea. Entonces trata de responder a eso y se integra, dada ya la denominación de este plan
de ordenamiento municipal que iba a tener su correlato en el programa de ordenamiento territorial, en donde lo significativo es integrar sobre todo tres variables. Una, la sostenibilidad económica, social y medioambiental. La otra, la participación ciudadana y la perspectiva de género. Y esto se hizo en colaboración, obviamente solicitada por en ese momento la que era la alcaldesa de Albacete, que ella era de un partido, era del PSOE, y con esta visión de cumplir con esta ley, promueve la intervención no solo del área de planificación territorial, sino también de mujeres que desde 2010 habían integrado en las universidades, habían integrado equipos de estudios de género. Y además también participa, yo conocí del proyecto por Inés Sánchez de Madariaga, que era en ese momento coordinaba todo lo de ciencias a nivel nacional. Creo que esto, en primer lugar, nos plantea una visión que no solo es por el cumplimiento de la ley, sino es la intervención de técnicos, de profesionales que conocen, que están formados, que tienen conciencia de la necesidad de incorporar esto en la instrumentación del plan. Y además también intervienen las universidades y también se fundamenta en la participación ciudadana. Eso para mí es fundamental, porque la ciudad, el futuro de la ciudad, no se especula, uno verifica o propone como técnico el futuro de la ciudad. El futuro de la ciudad se construye con todos los actores que vivimos, que habitamos la ciudad, pero además también en una visión multiescalar y multidimensional, como se plantea en esta propuesta. Aquí realmente la intervención obviamente tiene su base en la participación ciudadana. Yo en este sentido creo que cuando se convoca la participación se tiene que tener muy claro que nadie nace sabiendo participar, que hay que tener instrumentos que permitan la participación real y efectiva de la ciudad, y para eso los funcionarios tienen que estar formados, pero también los ciudadanos. Entonces, en este caso se eligen dos técnicas generales que a su vez tienen a su interior una serie de técnicas que facilitan esta intervención. Uno es el taller de debate ciudadano, que incluye a 50 participantes de diferentes identidades, desde ONGs, consejos o colegios académicos, empresarios, también funcionarios y ciudadanos independientes. Y a partir de este taller de debate ciudadano, no solo se hace un diagnóstico de cómo está la ciudad, sino también se ve una perspectiva de cómo deberían de tener soluciones esta ciudad. Es decir, en esta visión estamos viendo el antes, el ahora y el después. Y esto se combina con lo que fue los foros ciudadanos, en donde son los funcionarios de los equipamientos de barrio, en ese caso los centros culturales, en donde la gente, y en este caso las mujeres, pueden acceder más fácilmente a esos lugares a hacer sus propuestas. Realmente la ley dice que tienen que conocerse las necesidades de las mujeres, pero no dice cómo. Y una de las formas fue tener estos debates, estos talleres de debate y estos foros ciudadanos. Y en este caso, ya por último, diría
que el hecho de que participen las mujeres no solo le da la voz a las mujeres, se lo da a los adultos mayores, se lo da a los niños, se lo da a los jóvenes, se los da a las personas con alguna discapacidad, se lo da a los migrantes, es decir, la visión en este caso es que ellas, al estar en contacto con todos estos grupos, son las que mejores conocen sus necesidades, sus demandas, pero también las posibles soluciones. En el año 2011, entre 2009 y 2011, un grupo de profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la licenciatura de Urbanismo y de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad de Barcelona del área de Geografía Urbana, se vincularon desde sus espacios universitarios para conformar el Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, LHAS, un espacio académico que desarrolla actividades de formación para el ejercicio profesional en la construcción social del hábitat desde la perspectiva de género. El equipo se integró en la parte mexicana por mi querida amiga y maestra, la maestra Lourdes García Vázquez, y el doctor Héctor Quirós, mientras que en la parte catalana se encontraban la doctora Rosa Tello y la doctora Soco Pérez Rincón. A este grupo se integraron en distintos momentos organizaciones sociales y representantes de los gobiernos locales de ambos países para lograr la consolidación de propuestas y proyectos que incidieron en el territorio con clave de género. Este esquema de trabajo colectivo entre ambas partes del equipo que integra el LHAS, la mexicana y la catalana, nos permitió conocer aspectos de la planeación y de la organización social y comunitaria, así como la aplicación de distintos instrumentos para el desarrollo urbano desde la mirada de las mujeres, como es el caso de la Ley de Barrios y el equipamiento Caladona, la Casa de Mujer en Barcelona. En este momento me voy a referir únicamente como a la cronología, como a esa línea de tiempo que genera la aprobación de la Ley de Barrios. Si nos da tiempo en una segunda ronda, pues haré mención al equipamiento, ¿sí?, para la participación femenina. A mediados de la década de los 70, la participación de las mujeres en los movimientos feministas ya impulsaban en Cataluña la incorporación de la vida cotidiana en la práctica urbanística, con la realización de las primeras jornadas catalanas de la Dona, en la que destacó la ponencia Mujer y Barrios, en la que se visibilizaba la relación existente entre las mujeres y su entorno habitable, teniendo en cuenta que este lugar es en el que transcurre su vida cotidiana. En este tema ha escrito mucho Saida Mishu, que yo los invito a que puedan acercarse a su obra. Bueno, nos va a dar también ideas muy claras acerca de este tema. Durante las siguientes décadas se continuaron organizando diversos foros feministas en los que se planteaban las condiciones en las que vivían las mujeres en los barrios y cómo la vida cotidiana resultaba discriminatoria, poniendo de manifiesto la relación de la estructura patriarcal y la forma en la que se estructuran nuestras ciudades. En 1995, con la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad, se establecieron acuerdos para dar prioridad y alentar las políticas de género, incorporando la participación de las mujeres en 5 áreas principales: el planeamiento urbano y el desarrollo, movilidad, seguridad, vivienda y procesos de toma de decisiones políticas. Esta carta se ratificó posteriormente, al mismo tiempo que se firmaba la Carta de Derecho de las Mujeres a la Ciudad, en el Fórum Internacional de Mujeres, celebrado en Barcelona en el año 2004. En 1998, como resultado del proyecto Mujeres y Ciudad, Ana Bofill y un grupo de mujeres publicaron el libro blanco Las Mujeres y la Ciudad, o Manual de Recomendaciones para la Concepción de los Aglomerados Urbanos desde la perspectiva de género, que compiló recomendaciones para la redacción de políticas y transformación de las ciudades catalanas. Este proyecto marcó un hito en la historia de la planeación urbana feminista en Cataluña,
influyendo de manera directa en las políticas y leyes que se desarrollaron a inicios del presente siglo. Aprobada en 2004, la Ley de Barrios, conocida como Ley 2-2004 del 4 de junio, denominada de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial, marca sin duda un parteaguas en la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo catalán. La idea central de esta ley de carácter autonómico, que fue aprobada por la Generalitat de Cataluña, es que cada ciudad tendría que definir aquellos barrios que requieran de ser mejorados y establece los parámetros y criterios sociales, económicos y físicos que permitan detectar las prioridades para su atención y justificar los proyectos de mejoras presentados para ser beneficiados con una subvención, la cual es erogada por el gobierno local y se desarrolla en un periodo de 4 años. De igual forma, la ley determina 3 tipos de tramo urbano a intervenir, que son las denominadas áreas viejas y núcleos antiguos, los polígonos de vivienda y las áreas de urbanización marginal. La ley de barrios contempla acciones en 8 puntos, los cuales serán verificados a través de indicadores señalados en cada convocatoria. Las convocatorias se hacen anualmente. Resulta de particular importancia para el tema que nos ocupa el punto 6 de esta ley, en la que se estableció que las rehabilitaciones de barrios garantizarían la equidad de género en el uso del espacio público y los equipamientos. Así tal cual es como se señala en el punto 6 de esta ley. Es decir, representa la introducción de la perspectiva de género en la provisión, diseño y la configuración del espacio público y los equipamientos, así como su financiamiento. Aquí me gustaría hacer un breve paréntesis en reconocimiento al colectivo Punto 6 de Barcelona, que fue quien impulsó la incursión de este punto, por eso es colectivo Punto 6, en la ley de barrios, ¿no? Que por primera vez se veía plasmado en un documento oficial la incorporación de la perspectiva de género. Este colectivo está integrado por arquitectas, urbanistas, sociólogas, geógrafas, que se han dedicado a visibilizar las diferencias estructurales en las ciudades, no solo en las catalanas, sino que bueno, nosotras también hemos tenido esa mirada hacia su trabajo y nos ha abierto los ojos en lo que es la inclusión de la perspectiva de género para nuestros propios barrios y ciudades. Desde los otros meses han venido hablando sobre los instrumentos de planeación y cómo aterrizarlos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en colectivos académicos y de sociedad civil con diferentes instrumentos que la planeación, a través del ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, ha ido integrando y ha ido evolucionando, ¿no? Desde mi experiencia con estos grupos, he estado vinculada en primera instancia con la parte de la vulnerabilidad del cambio climático, ¿no? Y nos permitió trabajar con el INEC y el INTA en un proyecto donde se insertaba el esquema de las mujeres, ¿no? Con esta visión de la vulnerabilidad y de los grupos sociales vulnerables ante el riesgo o ante los eventos futuros de cambio climático que pudieran impactar su cotidianidad, ¿no? Y en ese ejercicio lo que se hizo fueron planteamientos teóricos que fueron dando una metodología de trabajo que fue una aportación que se hizo con estos grupos académicos, que desde cierta perspectiva nos hablaba del manejo que hicimos sobre la percepción ambiental, ¿no? La percepción de actores clave, que en este caso se incluyó a las mujeres, y que estaba referido a las bases de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sustentable, bueno, incorporaban el tema del cambio climático, las ciudades y obviamente la perspectiva de género. En este proceso de trabajo que se hizo con la percepción de las mujeres, no solamente desde el ámbito urbano, sino también del rural, bueno, nos fue encaminando a una serie de esquemas de cómo se percibían ante los riesgos, ¿no? Y cómo las ciudades o sus espacios rurales no cumplían con una serie de bases para poder ellas enfrentar estos procesos que finalmente como mujeres son las primeras que están en la línea de batalla, normalmente con los hijos, con los adultos mayores, con las personas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces ese fue un ejercicio muy interesante que se estuvo haciendo y que bueno, finalmente el INEC con su personal acabó en una agrupación
de mujeres que trabajaban en el sentido de buscar esquemas para reducir el riesgo que tenían sus sociedades, y también para el rollo de trabajar un esquema de colaboración, ¿no?, que se pudieran vincular. Esta fue una primera aportación. Yo creo que desde la parte de la visión de los instrumentos de planeación, como el ordenamiento territorial y desarrollo humano, han tenido ese proceso y han cambiado los paradigmas, ¿no? Los paradigmas han traído ahora, como en el caso de algunos instrumentos que me ha tocado trabajar para las zonas metropolitanas o para los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que SEDATU está trabajando. Bueno, implementar estas visiones de las mujeres, ¿no?, esta visión de género, que parten desde los lineamientos básicos de la nueva agenda urbana, ¿no?, y de la ley, ¿no?, de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que en sus principios o en sus artículos mencionan el esquema de la participación de la mujer en este esquema de planeación. Hay una posición que creo que es muy importante, que hay una debilidad, pero también es una oportunidad, es aportar cómo se va a hacer el enfoque. Se maneja un poco en estos lineamientos para la construcción de estos instrumentos un marco del análisis de cómo la mujer se inserta en el territorio desde una visión demográfica, una visión de fecundidad, una visión de participación en términos de gobierno o participación ciudadana, pero nos falta enfocar desde la visión del instrumento cómo vamos a incluir esos elementos básicos que el instrumento requiere para tener esa visión, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad muy fuerte desde la academia o de los grupos sociales de aportar algunos elementos que pudieran ser en el ejercicio que creo que la gente de aquí del gobierno de la Ciudad de México está construyendo para el ordenamiento. Bueno, vienen algunos planteamientos que sería muy bueno poderlos difundir y poderlos incluir en estos esquemas. Una cosa que quiero plantearles así rápidamente y que puedo retomar en la segunda parte es que los resultados de estas participaciones de las mujeres en estos instrumentos se vieron reflejadas con algunas estrategias específicas que ellas demandaban, ¿no? O en el ejercicio de nuestra visión como académicos, como consultores, se fueron incorporando visiones que creíamos que eran importantes, que luego la sociedad y las mujeres pues no tenían una visión clara de su circunstancia, ¿no? En este ejercicio, del primero que se hizo con el INEC, se trabajó una región de humedales en Tabasco, y esta región, las mujeres en su participación, que fue un poco reducida porque no están en ese contexto de participación abierto, ¿no?, por todas las circunstancias que pudieran tener desde sus compromisos personales, no están acostumbradas a participar, ¿no? Y entonces uno de los resultados era el esquema de los refugios, que ellas pedían y solicitaban un refugio con todas las condiciones para que ellas y sus hijos pudieran tener alguna seguridad, ¿no?, en ese proceso. Otro fue el empleo, ¿no?, el empleo en términos de que se garantizara su acceso y que pudieran ser parte de una organización que pudiera hacerlas fuerte. El INEC trabajó con un grupo de mujeres que permitió darle un seguimiento durante varios años a este proceso, y que bueno, finalmente ya en la actualidad ya no funciona, ¿no? El otro ejercicio, en el caso de las zonas metropolitanas, mucho de las percepciones de las mujeres que estaban en ese marco de gobierno, ¿no?, porque eran mujeres en el gobierno, bueno, incluían el esquema de la participación ciudadana, ¿no?, desde su punto de femenino, y también en el esquema de los proyectos que se pudieran estar desarrollando que incorporaran visiones de reducción de la inseguridad principalmente, ¿no? Entonces vemos como diferentes productos y diferentes instrumentos nos están como derivando cosas, pero nos falta como que hacer un marco que nos permita realmente enfocar este marco metodológico y teórico que aporte ya elementos muy precisos para este tema, ¿no? Entonces, y el caso específico que vamos a tratar ahora es una acción que se deriva de la declaratoria de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Esta declaratoria fue hecha en noviembre de 2019 y contenía 11 medidas. De estas 11 medidas, una de ellas correspondía directamente a la Secretaría de Obras y Servicios, que es la institución que represento, y era la creación de senderos seguros
para mejorar la seguridad, promover el esparcimiento y sobre todo mejorar también la movilidad de las mujeres. En ese contexto de la alerta, los primeros trabajos a los que se enfrentó la Secretaría fue identificar precisamente el concepto de género, cómo darle concreción, cómo darle realmente las acciones que determinan la perspectiva de género. Para ello, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establece claramente algunos aspectos de qué es la perspectiva de género. En realidad hay una gran diversidad de definiciones y de aspectos que deben considerarse, pero desde el punto de vista de la ley se orientaba básicamente a dos cosas fundamentales, que era la igualdad, buscar la igualdad y la equidad de los hombres y las mujeres. Esto es reducir y mitigar las desigualdades que históricamente se habían venido dando en la construcción de la ciudad, y que el uso del espacio público generaba una desigualdad entre las mujeres y los hombres. Entonces, estos conceptos, si bien tienen es un aspecto relativamente abstracto, en la realidad habría que darle una concreción. ¿Y cómo fue esa concreción? ¿Cómo se identificaron aquellos aspectos que deberían considerarse para hacer que las obras que se estaban relacionando con los senderos seguros tuvieran precisamente ese concepto de perspectiva de género? Entonces ahí se hicieron 5 criterios básicos, que son los que determinan las acciones que deben desarrollarse y las obras que deben de incorporarse en cada uno de los accesos senderos seguros. Esto es el tema de accesibilidad y seguridad. Muy importante identificar y definir cómo era el acceso a los senderos, su permanencia y la salida, incluyendo todos los elementos que respondían para generar seguridad a los y las transeúntes, pero con el enfoque de género, pensando y siempre considerando esa desigualdad que se venía dando ya por los desarrollos que anteriormente se tenían. Y algunas de las desigualdades que se pueden identificar es hasta del tipo de mobiliario urbano, de equipamiento que se está utilizando en los espacios públicos, que no están diseñados para las mujeres, que están diseñados para los hombres, y que al usarlos difícilmente les proporciona esa seguridad, ese esparcimiento, y lo mismo es hasta el mismo concepto de las banquetas y el mismo concepto de la superficie por la cual caminan las mujeres. El segundo criterio fue equipamiento y seguridad, es decir, todo aquello que pudiera generar elementos que pudieran apoyar el desplazamiento de las mujeres por los senderos, por las calles, avenidas, por las que son peatonales, a fin de que pudieran identificarse que no solamente son para el uso del hombre, sino también para las mujeres, que es lo que necesitaban las mujeres. Ahí se fortaleció el uso de los botones de pánico, y también otros temas como este equipamiento, por ejemplo, el tener
ciertas bancas o tener ciertos espacios en donde pudieran descansar o pudieran transitar las mujeres con mayor seguridad. La continuidad, el tercero fue la conectividad y la seguridad. La conectividad tiene que ver con hacia dónde se está desplazando la mujer, que son diferentes a las formas de desplazamiento de los hombres. Las mujeres generalmente tienen algunos recorridos más cortos, son recorridos, ya lo habían mencionado en la mesa 2, son recorridos que van o a las fuentes de trabajo, que es igual que los hombres, pero a los mercados, a las escuelas, al jardín, a una serie de actividades cotidianas que la mujer realiza y que son diferentes a los hombres. Entonces ahí es muy importante que al definir un sendero seguro, al definir el equipamiento, al definir el trazo del sendero, tomar en consideración esos conceptos. La otra parte, el otro criterio fueron la señalización para orientar a las mujeres en el uso de la vialidad y darle la conducción necesaria. La permeabilidad urbana fue algo muy importante aquí, en el sentido de que no solamente se utilizarían las áreas verdes y las áreas arboladas para la imagen urbana o para el mejoramiento del entorno, sino también para el cuidado y la protección y sobre todo para la seguridad, de tal forma que se identificaron el tamaño de los setos o el tamaño de las plantaciones, de las plantas que deberían estar, de tal forma que no fueran refugio de donde pudieran esconderse algunas personas. En general, fueron una serie de criterios que se tuvieron que tomar en cuenta para que se definieran los senderos seguros. Estos son los primeros conceptos que se hicieron, y bajo estos conceptos, que lo veremos en la siguiente sesión, es qué resultados tuvimos y cuáles fueron estas las habilidades o cómo se determinaron esos sitios que iban a ser los senderos seguros. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido esa participación de diferentes sectores como el de las mujeres en esta concepción, en este diseño, en esta decisión del espacio? Bien, digamos, de las mujeres y los avances que hemos tenido en todo este proceso, pues nosotros evidentemente hemos seguido esas líneas trazadas nacional e internacionalmente por las ancestras, por nuestras ancestras y nuestras contemporáneas, ¿no? Y volvemos al punto de cómo se ha abordado y cómo abordarlas, además desde la arquitectura y el urbanismo en el contexto local. O sea, hemos estado también siguiendo los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas y sus metodologías, que como ya los nombraban ahorita, los equipamientos e infraestructuras para la vida cotidiana y de proximidad, el reconocer y redistribuir las labores de cuidados en el espacio y en el territorio, que son líneas constitutivas del derecho permanente de la ciudad. Bogotá hemos insistido mucho, y yo particularmente he insistido mucho en esas dimensiones simbólica y patrimonial, ¿no? En el hacer memoria desde los espacios significativos para las mujeres, que son mitos que finalmente no los visibiliza la historia urbana escrita por hombres. Hablamos de toponimia urbana, ¿no? El poder nombrar las calles, las plazas, los parques, con nombres topónimos que permiten reconocer y conocer a mujeres representativas para los derechos y voces diversas, ¿no? Es como otro plan. También crear y visitar monumentos y esculturas, aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Alcanzan a verlo, de esas siluetas que son símbolo de las mujeres en el espacio público, ¿no? También cómo nos representamos o cómo se nos representa en el espacio público, pero también cómo
a través de recorridos y de recorridos patrimoniales con enfoque de género, que no son los mismos de los exploratorios de violencias, sino unos que tienen que ver más con cómo observar, cómo mirar con gafas violeta a la ciudad para hacerla propia, para redescubrirla desde una aproximación del urbanismo de los afectos, que es otra línea ahí que se suma, ¿no? Pero también resignificar pacíficamente lugares que han sido, donde han ocurrido feminicidios, ¿no? Finalmente eso es una expresión sonora para que no vuelvan a ocurrir estas violencias contra las mujeres, ni ahí ni en ningún otro lugar, ni público ni doméstico, que no vuelvan a ocurrir. Ahora, frente a los instrumentos públicos, o sea, toca traducir todo eso y si no se ven reflejadas en instrumentos públicos, es muy difícil agarrarnos de algo. Entonces, la política pública de mujeres y equidad de género tiene sus acciones, hay unas acciones que tienen unos presupuestos. Ahorita por tiempo no voy a leer, si quieren más adelante los leo, 5 acciones. Menciono que hay uno que es de socialización del POT y otro de seguimiento y evaluación del POT que involucra a las mujeres e involucra los enfoques de género diferencial. Por otro lado, digamos, frente al POT, es importante reconocer la construcción de agendas de mujeres, de agendas POT mujeres, ¿no? Como la que hizo el Consejo Consultivo de Mujeres, o la que hizo también la Red Mujer y Hábitat, o a través de ellas, que se tenga que se estructuren bajo la misma pauta de estos instrumentos, para mantener un mismo idioma, por lo menos tener una traducción simultánea y direccional entre POT y mujeres. Hay que entender bien cuáles son los componentes de estos documentos, para poder aplicar, por ejemplo, en principios rectores, objetivos o políticas del ordenamiento territorial dentro del componente general o dentro del componente urbano y rural, qué pasa con el patrimonio, dónde poner en el espacio público, qué poner en la movilidad, en la vivienda, en el mejoramiento de entornos o temas ambientales. Aquí importantísimo el glosario, poder trabajar sobre el glosario nos permite tener un vocabulario común, saber cuáles son las definiciones de esos conceptos que se van a utilizar al interior del documento. Bueno, hay un tema que es de lo explícito y lo implícito en la redacción, que desafortunadamente lo que queda implícito puede desdibujarse, inclusive se puede desligar de ese origen que tiene desde los enfoques. Importante reconocer que no es lo único, pero pues esta administración actual hizo mucho énfasis en la institucionalización y la territorialización de las manzanas de cuidado, que en resumen pues, son unas zonas de concentración de equipamientos en proximidad para liberar tiempo a las mujeres y de labores de cuidado. Ahora, una posición que yo tengo y es muy personal y que significa un gran dilema para mí, es que hay unos artículos como quedaron redactados que empiezan a contradecirse entre sí al interior del articulado, ¿no? Por ejemplo, entre el enfoque de cuidado y la reactivación económica mediante el POT, ¿no? Uno que es el que busca mejorar esas condiciones para realizar las labores de cuidado, pero cuando se mira la cartografía habilita la localización pues, de bares, de venta de licor, de burdeles en zonas que inicialmente que son residenciales, es decir, hay unas incompatibilidades ahí y que en labores de cuidado pues esto no permite tener ni el autocuidado ni cuidar de otras personas. O sea, mientras no haya unas condiciones básicas de tranquilidad y me refiero al descanso y al sueño reparador que implica tener un entorno tranquilo, un entorno que no tenga ruido, un entorno donde podamos acceder a todos los servicios, sobre todo los de atención primaria, pues, la pandemia nos mostró, ¿no? Todos estos escenarios de elementos de primera necesidad.
Entonces ahí para mí hay un gran conflicto entre las áreas de actividad estructurante, que es como la figura que se plantea en el POT, versus las áreas de actividad de proximidad que son menores, es decir, la vivienda, las zonas residenciales prácticamente están en extinción según este POT. Para mí eso va a generar problemas de salud física y de salud mental. Por otro lado, frente a lo que decían hace un rato del enfoque diferencial y lo de la accesibilidad, por ejemplo, a costa del enfoque diferencial se plantea que la ciudadanía tiene que ocuparse económicamente de la gestión y construcción de lo que ustedes llaman las banquetas, los andenes para nosotros, que sea predio a predio. Esto no va a dar nunca la garantía de que se cumplan las normas técnicas, por ejemplo, de estos sistemas de losetas podotáctiles o de la continuidad de las superficies. En fin, esto, digamos, creo que es un error. Pero es, lo que quiero mencionar es que es un tema del cómo se escribe, cómo se redacta. Bueno, yo creo que ya me pasé de tiempo. Sí, bueno, realmente aquí la participación fue el eje central de la elaboración de este plan de ordenamiento municipal, que iba a tener como su correlación con el programa de ordenamiento territorial. Realmente la participación, insisto, no es por decreto, y sobre todo para las mujeres. En el caso de los hombres, sus actividades solo son las productivas. En el caso de las mujeres son las reproductivas, las productivas, las comunitarias, y también tenemos derecho a actividades personales, de desarrollo personal. Entonces, para que realmente las mujeres participen, hay que tener toda una serie de instrumentos que adecuen realmente la posibilidad de que ellas participen. Es decir, en el caso de nosotros, como trabajamos con colonias populares, con organizaciones, pues vamos los sábados, los domingos, vamos en la noche, vamos a mediodía cuando nos digan ellos. Y aquí lo que hemos visto, sobre todo en los programas en donde aparentemente hay participación, es que ponen una serie de horarios en donde las mujeres no pueden acudir. Y entonces nosotros nos hemos encontrado en colonias en donde la participación es de 6 personas. ¿Por qué? Porque no pueden, cuando nosotros logramos tener a 40, que somos más posibles de convocar nosotros que los funcionarios. Pues no, pero pues es que ellos plantean su visión desde sus horarios, ¿no? Y aquí entonces pues es una simulación de la participación. ¿Qué es lo que plantearon en Albacete? Uno, ajustarse a los horarios de las mujeres. Número 2, la participación se hizo en sitio y online. Es decir, si no puedes asistir, lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Y creo que también cada etapa se comunican los resultados. ¿Por qué? Porque tenemos que, para que la gente siga participando, tiene que tener algo que le resulte que de lo que dijo se logró, que aunque sea mínimo se avanzó. Si no, ¿para qué sigo participando si no he logrado nada, ¿no? Entonces había una comunicación que se daba a través de una página, de un blog, pero también se hacían infografías en donde había todo un andamiaje que permitía que la gente estuviera al tanto de los resultados. Desgraciadamente, como sucede también acá, terminó este proyecto, se empezó en 2009, en 2010 se hace todo este proceso de participación, se entregan 3 documentos en donde son los diagnósticos, los resultados que se tienen desde la sistematización de esa participación y las propuestas. Pero cambia el gobierno y entonces de ser el PSOE el que estaba, cambia al Partido Popular y ahí se termina todo. Que es algo que también a nosotros nos pasa, y no importa, en el caso de nosotros hemos tenido experiencias que no importa si es del mismo partido, en donde cada administración, cada 6 años, empieza la ciudad, ¿no? Empieza todo. Y
aquí, sobre todo para las mujeres, es muy importante el mejoramiento, ¿sí? Sobre todo en la vivienda y en los espacios públicos, porque si no hay un mantenimiento, también es una condición de inseguridad. Por lo tanto, realmente yo creo que todas estas enseñanzas las tenemos nosotros que aplicar en lo que estamos haciendo. Y lo otro, sí, realmente yo no estoy a favor de que un mismo modelo se aplique en todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo trabajo en Iztapalapa y las mujeres de Iztapalapa no son lo mismo que las mujeres de Tlalpan, hasta por el territorio. Por ejemplo, pues sí, la bicicleta, ¿no? Pues sí, yo también estoy a favor, pero yo quiero verlas en la Sierra de Santa Catarina o en el Ajusco Medio con bicicleta, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta esta diversidad. No vemos la mujer, que esa es una visión muy masculina. Somos las mujeres y tenemos una gran diversidad. Y también tenemos una serie de discriminaciones que no solo es por género, sino es por clase social, por etnia, por raza, por situación o condición de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la participación de las mujeres, de los grupos de mujeres, como habíamos visto en la primera parte, pues se da desde las reuniones que realizan ellas mismas, ¿no? De manera grupal, y que las lleva a crear y a participar diferentes foros como este en el que estamos, ¿no? En el que hacen notoria la inclusión de esta perspectiva de género para mostrar justo esas desigualdades, tanto en usos como en estructura territorial de las ciudades, ¿no? Es bien sabido que las mujeres nos movemos en un mundo mucho más complejo de usos y actividades dentro de las ciudades, ¿no? Nuestros recorridos pues no son lineales, son multirecorridos y tenemos diferentes tipos de actividades a lo largo del día. Y bueno, aquí como comentaba Lourdes, ¿no? Tenemos la capacidad, o bueno, nos han impuesto la capacidad de ser madres, de ser trabajadoras, de ser productivas, de ser cuidadoras, ¿no? Pero también de reunirnos, ¿no? Y de ser solidarias con nosotras mismas. Y esto, bueno, nos lleva a que si estamos viendo cómo estos grupos de mujeres pueden ser capaces de incidir en los reglamentos y en las normatividades locales para que se den financiamiento a los mejoramientos barriales, pues también implica que ellas necesitemos de lugares para reunirnos. Y es por eso que resultan importantes los equipamientos para la participación femenina. Pero el éxito de estos equipamientos está en la autogestión de las propias mujeres. Si hemos visto, cuando tratamos de reproducir el modelo de Caladona, catalán, en la Casa de las Mujeres en Coyoacán, que pues, el entusiasmo de quien gobernaba Coyoacán en ese momento era mucho, ¿no? Pero la naturaleza de su origen era muy distinta. En Caladona fueron las mismas mujeres quienes se impulsaron, se apoderaron y lograron la financiación y la subvención del Ayuntamiento de Barcelona. En el caso de Coyoacán, cuando nosotros tratamos de reproducirlo, pues era el impulso desde la autoridad local, ¿sí? Lo cual implicaba que pues al cambio de gobierno, y como bien lo decías Lourdes, del mismo partido, ¿verdad?, en ese momento, cambiar el concepto. Entonces las mujeres pues veían limitada su participación, y la participación era importante porque son estas colectivos de mujeres locales quienes nos dan el termómetro y la suma de las experiencias en la vida práctica. Ellas saben a la perfección qué es lo que se tiene que mejorar, en qué puntos hace falta impulsar más acciones para garantizar la seguridad, iluminación, equipamientos complementarios, estas actividades y usos múltiples que les comentaba, ¿no? Pero si no es desde el impulso de las propias mujeres, desde las bases,
difícilmente se vuelven acciones a largo plazo, porque si no entonces caemos, bueno, en acciones políticas que van cambiando cada que hay cambio de administración, ¿no? Entonces por eso es importante que las mujeres contemos con espacios para nuestra organización, pero que seamos nosotras quienes los gestemos y los vayamos actualizando, ¿no? La ley de barrios, las convocatorias se revisaban anualmente, ¿no? Entonces se hacía así como la evaluación y se iban modificando. No era siempre la misma convocatoria, ¿no? Sino que iba cambiando conforme se iba evaluando el desempeño de estos 8 puntos que les mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, esa dinámica también nos va a llevar a mantener planeación más operativa, ¿verdad? Como lo señalaba la maestra Estefanía, una planeación operativa que no es estática. Y creo que eso es importante para la participación femenina. Yo quiero retomar 2 puntos que me parecen vinculantes con las anteriores participaciones. Uno es que, desde mi experiencia, el esquema de estos instrumentos de planeación que les comentaba incorporaban a las mujeres, pero era mucho más dirigido desde nuestra visión como académicos o desde la visión del gobierno que venía con nosotros acompañándonos, ¿no? Y entonces sí se dirigía y sí se llevaba. Y entonces, pero en ese mismo proceso, aunque se dirigía y se llevaba, y el contacto trataba de ser muy directo con los grupos de mujeres, era un poco complicado, ¿no? Y ese proceso por sí mismo, bueno, llevó a que en algún momento las mujeres como actores sociales fuertes, que se empezaron a reunir y empezaron a entender su condición de vulnerabilidad ante una serie de fenómenos, bueno, empezaron a retomar el ejercicio, ¿no? Pero fue un proceso de gestión largo, de varios años, que, bueno, que llevó a una circunstancia que se organizaron como una pequeña grupo empresarial, ¿no? Eso es importante desde la participación de las mujeres, pero también desde el ámbito del gobierno, ¿no? Las mujeres que participaban en este proceso también involucraban su percepción, ¿no? Y su análisis desde la forma de cómo nos íbamos aproximando hasta una serie de propuestas estratégicas y proyectos. Y en ese tema voy a particularizar una situación muy importante en el sentido de que uno era la inseguridad, ¿no? Como un elemento social cotidiano, y como la inseguridad de los eventos de riesgo, ¿no? Y entonces hablaban en sus propuestas sobre los refugios, sobre las calles, mejoramiento de las calles, ¿no? Unas calles que pudieran transitar con las sillas de ruedas de sus atendidos, o con el ejercicio de sus hijos, las carriolas, ¿no? Y entonces era todo un proceso que se tenía que insertar en una serie de proyectos que, bueno, que con el tiempo finalmente no se pudieron realizar, pero que eran como un planteamiento reiterativo de esos ejercicios. En otro esquema que más urbano, por ejemplo en Querétaro, en Guanajuato, lo que nos vimos enfocados es que las mujeres que participaban en este esquema, que venían más en el ámbito de las mujeres que trabajaban en el gobierno, ¿no? Y que en algunas eran mujeres de organizaciones, bueno, ahí lo que pudimos entender es que ellas lo veían desde un esquema mucho más integrado, ¿no? Mucho más de participación, y que en una idea de estos esquemas de gobernanza, ¿no? que buscaban un ejercicio donde todo el mundo pudiera comunicar su planteamiento para resolver un problema, bueno, tuvieran ese esquema, hicieron otro tipo de planteamientos muy diferentes a los que desde una visión más de mujeres, con una visión más de labor doméstica, o desde un ejercicio de comerciantes, ¿no? Se fueron trabajando. Hay un planteamiento que creo que es importante, de lo que decían aquí las anteriores panelistas, es que la visión de las mujeres desde esa óptica es diferenciada, ¿no? Y el territorio define mucho de cómo lo entiende la mujer en la ciudad y la mujer en las zonas rurales, ¿no? Y algo que ahorita que estaba comentando para Carlos Alba, algo, nos decían, es que nosotros caminamos en tacones, ¿no? Y entonces la banqueta está chueca, tiene 10,000 hoyitos, traigo mis hijos, la carriola y una serie de cosas. Entonces, cuestiones muy particulares de formas de cómo lo entendemos el territorio, bueno, va a cambiar la forma en cómo
construyamos nosotros como consultores académicos una serie de propuestas que vengan en este tipo de ejercicios, ¿no? Y las escalas desde una visión de una ciudad, un barrio o un esquema como el que a mí en lo personal, la parte rural me llamó mucho la atención de cómo se integraron, ¿no? Este grupo de mujeres que colaboraron entre ellas, que bueno, finalmente en un último ejercicio que hicimos hace poco vimos que ya no estaban, no existían, entonces no pudieron permanecer en el tiempo, y entonces eso nos permite enmarcar sobre la evaluación y el seguimiento de unas elecciones que se pierden, ¿no? Entonces, que están muy valoradas y que bueno, finalmente necesitamos retomar. Gracias. Muchas gracias. Rosalba. Sí, bueno, aquí quisiera tomar dos aspectos. Uno, ¿qué fue, en dónde, nos quedamos en dónde habría que hacer los senderos? Y la otra es cómo o qué deberían contener esos senderos. Para ello se trabajó en dos sentidos. Por un lado, trabajar en dónde, considerando que cuando salió la alerta los principales problemas eran la seguridad, tanto directamente afectadas para mujeres, pero también había una problemática de seguridad de las estudiantes del Politécnico, de la universidad, de varias áreas escolares. Entonces había una demanda poblacional muy sentida en el sentido de proteger esos lugares. Entonces se trabajó, firmando convenio, trabajó con los entornos de las escuelas, de los grandes centros donde iban a dirigirse las estudiantes, y por otro lado en los aspectos de seguridad se trabajó con la Fiscalía General de la Ciudad de México para identificar esas vialidades que tenían mayores índices de criminalidad, de tal forma que se pudiera identificar dónde estaban esos tramos que tenían mayor problemática y dónde estaban esos lugares también, como era la parte de las escuelas. Y por otro lado también el otro tema que nos pedía la declaratoria de alerta era precisamente la movilidad, y en la movilidad había que atender las áreas de mayor afluencia peatonal que llegaban a los centros modales de transporte. De esta forma, pues sí se identificaron 42 tramos el primer año, de 42 tramos en vialidades, 53 senderos escolares, también 24 áreas como de accesos a centros nodales, el centro de transferencia nodal, y se atendieron en el primer año 127 senderos. Actualmente, ya para 2021, en enero de 2022, se tienen 389 kilómetros atendidos en 279 senderos con más estas características. Algunas podemos señalar genéricamente que se trata de sitios asociados a delitos cometidos mayormente contra las mujeres, accesos educativos, lugares de alta afluencia peatonal, equipamiento urbano insuficiente o con deterioro, así como centros de transferencia modal, donde a estos lugares era donde se estaban concentrando. Para ver qué cosas hacer, y ahora también era identificar, por un lado ya se tienen conocidos algunos, por ejemplo, un servicio con un alto valor perceptivo de la población, pues es la iluminación. Y la iluminación aquí era algo que tenía que incrementarse y mejorarse. De esta forma se cambiaron los sistemas de atención y para poner
luminarias peatonales y luminarias para la zona de vehículos. En general, eso fue lo que se hizo. ¿Qué se hizo para que a ver cómo y qué acciones concretas hacer? Bueno, ahí se coordinamos mucho, la Secretaría de Obras, nos coordinamos con la Secretaría de las Mujeres, con la Civisor, la Secretaría, para trabajar conjuntamente con la población, con los grupos de mujeres que transitan por esos lugares que fueron seleccionados, y eso se sigue haciendo recurrentemente, y cada semana se tienen brigadas que inclusive la secretaria de las mujeres está constantemente en todas estas visitas, junto con la gente de obras, para identificar las áreas que deben ser mejoradas, no solamente en términos de dónde, sino qué. Por ejemplo, que las banquetas, el tipo de banquetas se cambiaron los materiales, se cambiaron los tipos los procedimientos constructivos para poder para poderse acercar más a atender las necesidades de la población. Se está en este proceso, no está concluido, hay mucho que hacer todavía, pero se ha iniciado un mecanismo de trabajo y de coordinación con las instituciones para poder identificar estas demandas de las mujeres y poderlas concentrar y aplicar en los senderos urbanos. Con dos palabras, esta jornada y sobre todo esta sesión, yo diría que serían estas dos palabras: sostenibilidad y participación incluyente y equitativa para crear mejores espacios para todos. Con esta misma premura le pediría a Mónica que nos comentara una conclusión, por favor. Sí, es importantísimo entender que esto es un proceso que tiene que entenderse, es un proceso que hay que legitimar. Todos estos procesos a través de las mismas mujeres, son las mujeres las que lo legitiman, que hay que apoyarlas para que esa participación ciudadana sea incidente. Se tiene que, como decía López, en eso creo plenamente, una alfabetización en lectura cartográfica, en temas de urbanismo feminista y urbanismos con enfoque de género, y también en la redacción de artículos. Que hay que crear confianza mientras se vean reflejados todos esos aportes que dicen los ciudadanos en esos documentos para evitar desgastes y frustraciones. Esto tiene que ser, esa incorporación tiene que estar en instrumentos de largo plazo para blindarlo de estos gobiernos de turno que no tienen voluntad política frente al tema. Básicamente, bueno, también lo de los equipos técnicos hay que actualizarlos, y también creo plenamente, como decía Erika en la primera mesa, que hay que formar a estudiantes y también actualizar a docentes de las escuelas de arquitectura y urbanismo en estos temas, incluyendo asignaturas de historia, teoría y práctica del taller en esto. Fortalecer a las mujeres, escuchar a las mujeres, las dinámicas barriales y las experiencias que tienen las mujeres en el barrio, hay que darles valor, hay que creerlas, las percepciones son reales para ellas las viven, por tanto las acciones tienen que corresponder y las medidas tienen que corresponder a sus requerimientos. Básicamente sería eso. Muchas gracias. Yo lo que diría es que la ciudad tiene que ser conciliadora y corresponsable, porque si nosotras cambiamos, tienen que cambiar los hombres, porque en la ciudad vivimos hombres y mujeres. Y creo que, si bien es cierto, nosotros tenemos toda una serie de limitaciones, discriminaciones, desigualdades, si los hombres no lo reconocen y no cambian también, no vamos a terminar nunca de nosotros terminar con esa desigualdad. Y en ese sentido tiene que ser corresponsable, tiene que haber también unos proyectos que sean integrales. No podemos seguir con proyectos fragmentarios. La mujer tiene una visión total. Qué bueno que ahora sí ya se está dando la corresponsabilidad entre varias instituciones. Ha habido otros programas en donde
se reúnen hasta 17 áreas de diferentes instituciones para terminar. En el caso de este programa que les digo es del de reinserción y violencia familiar, que se hizo en 2013-14, en donde no solo se veía que las voy a tener en un albergue, sino capacitarlas para que fueran autónomas, y para eso pues, había una coparticipación. También tiene que ser democrática, porque tenemos que participar todos, no solo los que pueden pagar la ciudad. También tiene que ser de derechos, porque todos tenemos derechos, y la Constitución, ahí está el derecho al cuidado, está el derecho a la participación, está el reconocimiento de los grupos prioritarios. Yo creo que como usted dijo, tenemos la obligación de leerlo, porque primero somos ciudadanos, y también tenemos que recuperar el barrio, pero el barrio para la vida cotidiana, y reconociendo que los barrios son heterogéneos hacia el exterior, pero que son homogéneos hacia el interior, porque la gente tiene pertenencia, tiene un arraigo, porque simbolizan la lucha de muchos años para ellos. Sí, creo que para lograr una verdadera inclusión de la perspectiva de género en el ordenamiento territorial y en los instrumentos para el desarrollo urbano, sí es necesario continuar trabajando de la mano de las comunidades, ¿no? Hombres y mujeres, y bueno, creo que si esto en algún momento no se llega a realizar, vamos a seguir teniendo instrumentos muy parciales, ¿no? Muy fragmentados. También considero que es importante la realización de propuestas educativas y de formación, no solo en las universidades, sino en los gobiernos locales, ¿no? Quienes están al frente, a final de cuentas, de instrumentar todas estas políticas de género, pues son los funcionarios, ¿no? Y creo que ahí también el reto es lograr la sensibilización de la perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿no? A nivel barrial, a nivel colonia. Recordemos que ahora la nueva Constitución de la Ciudad de México sí prevé en su artículo 11 la atención a grupos prioritarios, ¿no? Y reconoce la importancia de la participación de las mujeres en la conformación de las ciudades. Ahora, el reto es cómo lograr que estos se vuelvan en realidad instrumentos y acciones que beneficien para evitar estas desigualdades territoriales y sociales que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería el reto. Y bueno, la formación, como lo mencionó Erika por ahí, que por cierto Erika y Lourdes son impulsoras del primer seminario de formación feminista en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y creo que esa parte de sensibilización hacia los funcionarios también es la que nos va a hacer falta. Gracias. Bueno, yo lo que pondría aquí en esta charla como punto final es que para la estructuración de los instrumentos de planeación, ¿no? los ordenamientos territoriales del desarrollo urbano aún nos falta, ¿no? Tenemos una evolución, un cambio en el paradigma, pero todavía nos falta mucho de trabajar, ¿no? Lo que desde mi perspectiva he visto es que aún nos falta esa integración real de la perspectiva de género, ¿no? Cómo realmente enfocarle y bajarla hasta acciones muy específicas que puedan ser canalizadas desde un marco metodológico y teórico muy definido. Y pondría otra cosa en la mesa. Lo importante es que desde el esquema del gobierno, cómo vamos a poder involucrar a las mujeres en todo este proceso, considerando sus limitantes desde una visión de su trabajo, desde una visión de su compromiso doméstico, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a tener que involucrar este ejercicio participativo de las mujeres si fuese un contexto en talleres para la toma de decisiones o para la gobernanza en algún ejercicio para futuro sobre su bienestar? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Como una oportunidad para aportar elementos desde la construcción teórica que ya se maneja, que se ha planteado aquí en el evento, y que bueno, que podamos ir contribuyendo en ese esquema. Gracias. Gracias. Rosario. Sí, yo quisiera aquí agregar que para casos concretos
como es el caso del trabajo de los senderos seguros y la participación con perspectiva de género, es importante considerar al menos 3 aspectos. Uno, que es la participación de la mujer directamente, como la parte de la participación ciudadana, de una participación muy activa de la mujer, no solamente como demandante, pero también como funcionaria, como técnica, que aquí hace mucha falta la participación de las organizaciones urbanistas, de arquitectos, donde puedan precisamente hacer esa promoción, esa propuesta de lo que las mujeres necesitan desde el punto de vista de la técnica arquitectónica o de la técnica de los ingenieros, y que esto se puede hacer en la Secretaría de Obras. Ahorita hay 2 directores generales que se abocan exclusivamente a temas muy importantes que antes eran de hombres. El otro tema es la innovación tecnológica. Para los senderos seguros y para muchos servicios públicos necesitamos incorporar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos en donde podamos obtener una mayor eficiencia y también para reducir también los costos. Y la tercera parte es fortalecer la coordinación institucional. Es muy importante que en el caso concreto, por ejemplo, los senderos seguros, el trazo urbano, el trazo del sendero no es suficiente. Se requiere la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Mujeres, de las Secretarías de Desarrollo Social, de una serie de instituciones que tenemos que trabajar conjuntamente precisamente para que de esta forma podamos realmente incidir en la disminución de las afectaciones delictivas a las mujeres, y que también para que disfruten su espacio público. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas nuestras panelistas, los panelistas, a los participantes aquí en el foro, a los que nos acompañan en redes sociales, por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, por hacernos reflexionar, ¿no?, sobre todos aquellos aspectos que debemos considerar para que la planeación territorial sea verdaderamente enfocada a atender aquellas necesidades y problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en el desarrollo día a día de nuestras actividades. La verdad, muchas gracias a todos.